¿Cómo estamos, Andrés? Hola Lucho, qué bacano poderte saludar y que podamos hacer esta colaboración, empezar este nuevo formato para nuestros canales, ¿no? Así es, y esperamos que sea de agrado de nuestras audiencias también. Sí, digamos que no es por sumarnos a la moda del podcast, pero yo sí creo que es muy importante y creo que queda un producto muy chévere poder conversar con alguien como tú que también es apasionado por los temas de seguridad, de relaciones internacionales, geopolítica. Y creo que por lo menos en cuanto a mi canal, yo sí quería empezar este nuevo formato y qué mejor que hacerlo contigo. Entonces quería aprovechar para darle un cordial saludo a toda tu audiencia que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Sí, y la idea va a ser esa, que nuestras audiencias compartan, que colaboren y que reconozcamos que estamos aquí ante un par de personas que realizan estos productos con mucho cariño, con mucha rigurosidad sobre Sí, todo. bueno, como muy bien tú lo has dicho, esto como tiene un sentido de colaboración, queremos advertir pues a todos los que nos están viendo que es un producto que va a quedar publicado en ambos canales simultáneamente, por lo cual tanto para tu audiencia como para la mía, cuando quieran visitar los canales del otro, ahí debajo de nosotros pues pueden ver la información para llegar respectivamente a ese canal y que también pues nos apoyen y puedan complementar con nuestros videos y los temas que trabajamos cada uno, ese sentido pues de informarse y de estar como muy al tanto de lo que pasa en el mundo, ¿no? Correcto, así es. Y en esta oportunidad con un tema que, como verán, toca fibras bastante sensibles y a un número de población importante también. Sí, no, y es que lo que está pasando pues no es para menos, ¿no? Entonces, antes de empezar, hagamos la contextualización para todos ustedes. Nos pareció supremamente importante, interesante poderles explicar desde muchos elementos adicionales a los que les muestra regularmente los medios de comunicación el tema de la deportación de los venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, justificando que eran personas que pertenecen al Tren de Aragua, una organización que desde el gobierno estadounidense se cataloga no solo como de delincuencial, sino también terrorista. Y pues digamos que teniendo este marco aquí como precedente, es que vamos a abrir esto, una conversación a muchos enfoques, muchos ámbitos para darle la perspectiva más clara y completa sobre lo que está ocurriendo en estos días. Un tema que ha dividido Sí. en parte a la sociedad de Venezuela entre dos extremos, ¿no? Entre extremos que están totalmente de acuerdo con la postura del presidente Trump y por Ujú. otro lado una postura que está totalmente en contra de estas medidas. Entonces está muy interesante el tema. Y yo creo que eso es lo pertinente de que podamos experimentar en este formato y sobre todo toda la información que les vamos a compartir, porque yo creo que muchas veces esas posturas, esa división se genera precisamente es a partir de titulares, ¿no? De lo que podemos ver Así muy es. por encima de la situación. Y en este caso, créanme que lo que les vamos a mostrar, pues les va a permitir reflexionar, generar su propia opinión, pero con más fundamentos y que para que puedan ver con mucho detalle y desde todas las vertientes que involucra esta situación, una información pues mucho más sincera y más aterrizada en la realidad, ¿no? Con categorías analíticas, Exacto. con mayor detalle frente a la revisión de las normas y de los efectos y de las naturalezas de las amenazas, ¿no? Que bueno, Así Andrés sabe es. mucho más que yo sobre esto porque él sí es experto en seguridad. Yo he llegado por otras vías, pero bueno, vamos a conversar un poco sobre eso. Arranquemos de una vez Por con la supuesto. descripción de esta organización criminal denominada como el Tren de Aragua, ¿te Sí, parece? creo que sería lo más objetivo, ¿no? Empezar por ahí. Bueno, entonces estamos ante una organización criminal con base, con centro de operaciones en Venezuela, surgida al calor de la revolución chavista, bolivariana, Ujú. socialista del siglo XXI, o el nombre que le queramos dar, Claro. castronchavista también, no sé. Y surge dentro de un contexto, y es este contexto de ese régimen político promoviendo a civiles armados, ¿sí? Ujú.
Entonces, así como hubo colectivos armados y como hasta hoy los hay aún en muchas barriadas, en muchos barrios de Venezuela, este grupo del Tren de Aragua tiene esa connotación también. Y paradójicamente, a pesar de que este es un régimen que pareciese totalitario, que acumulará el poder y el monopolio de la fuerza en muy pocos y en la administración pública, lo que vemos es que es un régimen que ha repartido poder entre todos estos actores civiles armados y el Tren de Aragua comenzó siendo uno más, ¿no? Ujú, Que poco a poco fue capturando mayores rentas, ¿no? Precisamente de allí adquiere su nombre. En este estado de Venezuela, bastante cercano a la capital, por cierto, comenzaron a realizarse grandes proyectos, entre ellos unos proyectos que tienen que ver con trenes, y estas mafias, estos grupos paramilitares, comienzan a capturar rentas de este sector a través de solicitudes a los sindicatos, a los contratistas, al mismo gobierno, y de allí adquieren ese primer nombre. ¿Cuál podría ser la hipótesis? Bueno, porque ahora estamos viéndolos por todo el continente. Hay noticias sobre ellos desde Chile hasta Estados Unidos. Es altamente probable y lo cual hace que las medidas que estén tomando Trump no sean del todo descabelladas, criticables, por supuesto, pero no ujú. del todo descabelladas y es posiblemente por los vínculos directos con las autoridades del Estado venezolano, ¿sí? Entonces, lo que uno lee en los informes que tú amablemente tuviste la oportunidad de compartirme, es que se observan estos vínculos en figuras como Tarek El Aissami, que El llegó a ser Aizami, hasta vicepresidente. vicepresidente. Imagínense el nivel Sí. del cargo, ¿no? También fue gobernador en el estado Aragua, precisamente en estos años en los que este grupo se consolida y se lanza toda una expansión territorial por el continente. Ujú, Y como sabemos, esta persona, Tarek El Aissami, ha sido solicitado por las autoridades de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, está siendo buscado, ¿no? Y de hecho hoy día está recluido por parte del mismo régimen de Nicolás Maduro. Se encuentran detenido y procesado también por temas con el narcotráfico. Entonces, todos estos vínculos hacen que para la administración Trump haya sospechas de que existen estos nexos y de que tienen realidad y de que tienen que frenarse. Hay otro tema, ya para cerrar con esta descripción, también sí, podríamos pensar que este grupo está actuando como el brazo armado del Estado venezolano y se puede posiblemente pensar en casos como el de los militares desertores de Venezuela que se fueron hasta Chile y que fueron dados de baja allá, ¿no? Fueron acribillados en territorio chileno. Lo más sí. probable es que no haya sido a través de una operación con militares, sino que es posible que este grupo, el Tren de Aragua, actúe como brazo armado de ese estado. Es un buen primer punto para tener en cuenta. Ahí si me lo permites, bueno, no sé si todos, yo creo que tu audiencia te conoce, por supuesto, pero para los que hacen parte de mi canal y si no se han dado cuenta aún, pues por el acento de Lucho, él es venezolano y creo que por eso creo que tiene un poco más de derecho a responder esta pregunta. Y es que tú nos has mencionado en varias ocasiones el concepto de paramilitar, ¿no? Y aunque Ah, nosotros sí. dos lo conocemos bien, pues creo que ahorita merece una pequeña aclaración, pero sí me interesa que nos cuentes por qué los catalogas de esa manera. Y quisiera como hacerte también esta segunda pregunta. ¿Es porque de alguna manera u otra la organización se vio conformada por militares o exmilitares venezolanos? ¿O es más por las funciones que la misma organización armada cumple para el gobierno venezolano? Porque de pronto valdría la pena hacer esa aclaración, ¿no? Excelente pregunta y nunca están de más que precisemos sobre estos conceptos. Y frente a las dos acepciones, iríamos más del lado de la segunda, ¿sí? Es por el tema de las funciones. Y como estaba comentando, el Estado venezolano ha delegado, ha soltado en este tipo de grupos civiles armados el control territorial de muchos espacios importantes en los que en parte
ocurre en toda América Latina, el Estado han pasado como a rendirse, ¿no? Es, bueno, a través de mecanismos normales no vamos a poder ejercer control territorial, no vamos a poder prestar servicios de seguridad, ni de justicia, ni nada por el estilo. Y entonces como que se entregó, ¿no? Y por eso vemos un acuerdo bastante tácito, digamos, no escrito, pero en el que estos grupos controlan múltiples barriadas. Con frecuencia, a veces miembros de la fuerza pública en Venezuela tienen alguno que otra reyerta con estos grupos precisamente por ingresar a esos territorios. Y con cierta frecuencia puede que no estén distribuyendo rentas conforme a lo acordado o Ujú. diversos posibles temas allí, y a veces se realizan ciertas capturas de estos personajes, pero uno paradójicamente los ve y en las cárceles tienen los mismos servicios, lujos que podrían tener fuera de las cárceles. Y hay hasta ministros, no estoy seguro quién está a cargo de esa cartera en la actualidad, Sí. pero en Venezuela existe un ministerio de cárceles, imagínense eso. Y quienes han pasado por esa cartera tienen vínculos muy cercanos con los líderes de estos grupos armados. Y casi que ellos fueron los que lo nominaron, ¿no? Entonces hablan mucho sobre esta segunda concepción de grupo paramilitar. Ok, bueno, me queda claro por una parte, pero sigo teniendo una duda y ya creo que Ajá, sería lo último como para no quedarnos en este tema, Lucho, pero es decir, o sea, si se le delegan funciones a este sí. grupo como similares a las de las Fuerzas Armadas, primero, ¿cuál es entonces el rol actual de las Fuerzas Armadas institucionales, pues del Estado? ¿Y cuál es el choque entonces si en últimas podríamos pensar que están haciendo lo mismo solo que en contextos diferentes? No, no sé si nos puedas como precisar un poquito más ese punto. Chévere que lo toques y sobre todo para nuestra audiencia de fuera de Venezuela, de la Ujú. frontera colombiana, que los colombianos que viven en la frontera tienen un poco más claro esto. El rol de las fuerzas militares en Venezuela se han convertido de forma directa, es a un brazo armado del gobierno en particular y sobre todo de capturar rentas en zonas fronterizas y en zonas alejadas. Quienes han ido para Venezuela podrán, sobre todo quienes han viajado por tierra, verán que el número de alcabalas es ridículo o de puestos de control de las diversas fuerzas militares que hay en Venezuela, ¿no? Porque tenemos Guardia Nacional, tenemos ejércitos, tenemos milicianos y bueno, ¿Y y cada una de ellas implica un pago o qué? Ok, exactamente, entonces para claro. los que estén pensando hacer turismo por allá, pues prepárense Lleven si es que mucho quieren dinerillo, ¿no? hacerlo así, lleven muchos dólares de $1 en billetes pequeños, porque se van a encontrar con muchos de estos puestos que en realidad no están ejerciendo funciones de seguridad, Ok, sino más bien de captura de rentas. vale, vale, no, perfecto. Yo creo que ahí ya tenemos una noción muy clara, pues, de qué es el Tren de Aragua, cuál es su relación con el gobierno. Y creo que con lo que vamos a hablar más adelante, pues iremos sumando más cositas, aunque tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, prácticamente hoy, además de los calificativos que le ha dado el gobierno estadounidense, pues podemos interpretarla prácticamente sin ningún reparo como una organización transnacional, ¿no? Delictiva. Así es, correcto. Entendiendo otra vez el punto que nos trae a esta colaboración, que es la noticia, pues puntual, coyuntural de estos días, creo que es muy importante entonces entender algo que ha sido fundamental. Y es que para poder lograr la deportación de estos venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, el gobierno estadounidense tuvo que activar una ley que existe desde 1978 en Estados Unidos y que se llama la Ley de Enemigos Extranjeros, ¿bien? O la Alien Enemy Act. Y esta precisamente por el contexto en la que se creó, que fue
prácticamente preparándose para la guerra que tendrían más adelante en 1780, no, bueno, 1812, ¿no? Para ser más exactos Ujú. con el Reino Unido, digamos que ya se estaban preparando para un contexto de poder controlar, ¿no? Generar unos poderes adicionales para el gobierno, como el de detención, deportación, restricción de movilidad, de libertades, para aquellos extranjeros o migrantes que estuvieran en esos momentos coyunturales dentro de Estados Unidos. La guerra contra el Reino Unido no fue la única ocasión en la cual se ha activado. Después lo hicieron con la guerra con México, incluso en la misma guerra civil o de secesión que ellos tuvieron internamente, y posteriormente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y creo que ahorita pues nos vamos a detener un poquito a analizar por qué pasó dentro de la guerra civil, teniendo en cuenta pues que era estadounidenses contra estadounidenses. Y Sí. otra cosa muy simpática, pues que termina pasando, más una anécdota que sí, muchas personas no conocen aún, es que dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, termina validando la construcción de un concepto que a los estadounidenses no les gusta mucho aclarar ni mencionar porque obviamente hace parte de la narrativa del enemigo, que fue la construcción de campos de concentración o de reclusión para los ciudadanos japoneses, alemanes e italianos que vivían en suelo estadounidense mientras que se dio la Segunda Guerra Mundial. Claramente hay que mencionar que no se llegó a los actos tan barbáricos y en contra de los derechos humanos como sí se pudo ver en Europa por parte de la Alemania de ese momento, pero sí fue un concepto, fue una figura que funcionó por muchos años dentro de Estados Unidos. No sé qué te parece a ti lo de la guerra civil, esa cuestión como tan contradictoria que siendo una ley para enemigos extranjeros, Claro. termina aplicándose para estadounidenses, ¿no? Sí, creo que muestra de forma clara el rango de discrecionalidad de poderes con los que cuenta un presidente en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y también sirve para ejemplificar este caso y que es parte de la pregunta que se están haciendo muchas personas y es, bueno, pero si Estados Unidos no está en guerra contra Venezuela, entonces, ¿por qué está aplicando esta ley en particular, ¿no? Y creo que allí hace parte de unos mensajes bastante implícitos, pero bastante cargados de simbología, y es, bueno, Venezuela, sí estamos en guerra contra ti, ¿no? Entonces hay un mensaje bastante claro allí. Sí, creo que al final terminaremos como haciendo más énfasis en ese punto que creo que es muy interesante y en últimas lo que define esto en su gran mayoría. Pero bueno, creo que aquí lo siguiente a mencionar que es muy relevante es que este Tren de Aragua también ha sido calificado como una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos, no solo como una organización delincuencial. Y digamos que esto lo hace en un paquete, o sea, también es como muy diciente de un concepto que tú acabas de utilizar, que es la discrecionalidad, ¿no? Para manejar ciertos discursos y narrativas. Y en este caso, tuvimos casi una década, un poco más de 10 años después del 2001, después del 11 de septiembre, Sí. cuando empezamos a ver bombardeados todos los medios de comunicación con el concepto de terrorismo, lucha contra el terrorismo, terrorismo global, y cómo de alguna manera u otra ese calificativo se le asignó a unas organizaciones armadas irregulares, ilegales, de principalmente muchos países o algunos países del Medio Oriente, perdón, para ser más preciso, y también del África sahariana, ¿no? Que fue lo que terminó consolidando también otro concepto muy familiar como la Red Internacional del Terrorismo, ¿no? Pero en este caso es muy simpático ver cómo entonces eso se ha venido trasladando a organizaciones que en sí como tal no cumplen con las características que nos enseñaron en ese momento, sino que prácticamente se dedican es a unas actividades ilícitas, delincuenciales, que no es por bajarles el nivel ni por justificarlas, pero si estamos queriendo ser rigurosos con los conceptos, distan mucho de lo que nos enseñaron en los primeros años del 2000, ¿no? Del nuevo siglo.
Y por eso no solo el Tren de Aragua cae dentro de esta categoría, también la Mara Salvatrucha, el Cártel de Ujú. Sinaloa, de Jalisco, bueno, la familia michoacana o la nueva familia michoacana. Entonces vemos cómo ahora los terroristas son los carteles del narcotráfico y bueno, que también se dedican a tráfico de personas, tráfico de armamento, por ejemplo. Es muy simpático y creo que era muy importante para nosotros que nuestra audiencia entendiera también este concepto, cómo puede ser utilizado según las circunstancias del momento, a pesar de que rompa con las lógicas que inicialmente nos quisieron enseñar o vender, ¿no? Sí, es el tema en el que estamos permanentemente intentando analizar a Trump, ¿no? Y es, Ajá, bueno, hay muchos discursos en Trump. Él posiblemente en el fondo sepa que está realizando saltos argumentales, está haciendo gimnasia sí, mental con muchas de las cosas que dice, pero quizás sea la única forma de hacer que las contrapartes se pellizquen, ¿no? Entonces, bueno, claro, México, recuerdan, México, no es que tengas un problema allí chiquito con delincuencia, no, es que tienes grupos terroristas terrorista, sí. allí y algún día si me pongo bravo, pues puede que pase con unos aviones y los bombardee, caiga quien caiga, ¿no? Entonces, son mensajes bastante fuertes que creo que esperan generar una reacción en esa contraparte. Y mira que no estás, o sea, para nada alejado de la realidad. O sea, si recordamos los primeros discursos, incluso desde Ujú, campaña y los primeros días de posesión de Trump en la presidencia por segunda vez, su discurso agresivo con México en esos primeros días se fundamentaba en eso en eso. prácticamente, en decir que tienen unos grupos terroristas que además de que también lo relacionó de manera muy directa con el tráfico de fentanilo, ¿no? Que tiene a Estados Unidos en una problemática muy seria, que para lo que les conviene lo aceptan y para lo que no lo ocultan, ¿no? También hay otro manejo muy, muy acomodado de la situación. Pero para amenazar a México sí era muy importante mencionar esto, ¿no? ¿Por qué estamos mencionándoles esto? Porque también viene a continuación otra irregularidad. Y es que ¿para qué activar una ley como la que les acabamos de contar que tiene una función y un contexto tan específico como el de, reitero, poder generar unos poderes especiales, particulares, coyunturales para las instituciones estadounidenses, sobre todo las de inteligencia y las de seguridad, en un momento que solo aplica cuando Estados Unidos está en guerra con otro país, por lo cual pues obviamente tiene que prestarle mucha atención a los ciudadanos que están de migrantes en ese momento en suelo estadounidense debido a esa circunstancia? O sea, las dudas son grandísimas en ese sentido. Y si bien tenemos una categorización de estos grupos y en especial del que estamos hablando, el Tren de Aragua, como terrorista, entonces, ¿por qué no activar algo que también ya es bastante conocido en los últimos años como el Patriot Act o la Patriot ley Act. patriótica, que también pues fue la que funcionó y se activó después del 11 de septiembre para atacar organizaciones terroristas, ¿no, Lucho? Así es, sí, una ley que los invitamos a todos, sobre todo los que son de Colombia, para que revisen hasta qué grado se puede alcanzar la restricción de algunas libertades y garantías en Ujú. esa lucha contra el terror, ¿no? Y totalmente, esta fue una de las primeras preguntas que nos hicimos off the record, ¿no? Fue, bueno, ¿y por qué acudir a una ley del siglo XVIII cuando pudo haber utilizado instrumentos de esta ley patriota? Y pues creo que es la respuesta plausible y es que todo esto está dentro de la misma lógica de la restricción de gasto público, de ser eficaz entre comillas, ¿no? Ok. Ahorita haremos varias críticas a este punto en la lógica Dodge y es que si uno se fija en la ley patriota, creo que son como tres fondos de miles de billones de dólares para operar, Ujú. es una cantidad de cambios logísticos, de cambios en muchas normas penales, cambio en normas para perseguir delitos financieros, para que la administración pueda actuar sobre comunicaciones. Es una cosa inmensa que demanda muchísimos recursos, quizás, mientras que esta parece ser mucho más simple. ¿Qué tan eficaz va a ser? Bueno, ya ahí sí podemos tener muchísimas críticas, pero en primer término diría que es un tema en esa misma lógica que está el gobierno Trump y Musk
frente al tema del gasto público. Sí, ¿no? Como que dan a entender que les pareció más llamativo el nombre que el Sí. trasfondo del mismo mecanismo jurídico, ¿no? Y lo que este les permitiría, porque yo creo que vieron, bueno, ¿qué ley dice extranjero? ¿No? Y, no, esta, no, cojamos esta, activemos esto. Cuando en realidad con las acciones que estamos viendo hoy por parte del gobierno están mucho más cercano al accionar que vimos contra la guerra contra el terrorismo de la vieja escuela, ¿no? O la versión 1.0 del terrorismo que fue la anterior, la que iba contra Al Qaeda, bueno, Mm, contra todas estas organizaciones. ¿Y en qué lo mencionamos? En que también están haciendo detenciones, deportaciones, allanamientos sin órdenes judiciales, es decir, caiga el que ujú. caiga, puede ser deportado. Y segundo, que también hemos visto que prácticamente ya van 300 migrantes que han sido llevados a Guantánamo Bay como si fueran, precisamente reitero, terroristas de la versión 1.0. Entonces hay muchas cuestiones que dejan preguntas grandísimas y que evidentemente el gobierno estadounidense en este momento no está interesado en resolver para nadie, ¿no? Y lo peor es que no se trata de un discurso ultra garantista como quieren hacernos vender muchas personas. Ah, no, es que tú eres ultra garantista con los derechos de los delincuentes. No, es por el mismo tema de cómo hacer una lucha efectiva contra este grupo criminal. Ujú, La administración de los Estados Unidos pareciera ser que está actuando de forma muy discrecional y sin detenerse en aprovechar todos los recursos de la justicia y de sus múltiples órganos para luchar contra el crimen, para lograr tener una mejor información sobre estas redes, para colaborar con el resto de América. Entonces, parece todo muy en esa misma lógica, hagamos algo y mostremos algo rápido y pronto, que es a lo que vinimos, ¿no? En parte. sí, en otras palabras, o sea, para ser muy reduccionistas, ser justos, ¿no? Ser objetivos con el proceso. Y me Claro. acuerdo algo que tú me comentabas cuando estábamos planeando toda esta colaboración y que me causó pues, mucha risa y es muy anecdótico de todo esto. Y es que incluso la misma ciudadanía, solo haciendo arqueología de redes sociales, ha podido Sí. llegar a encontrar mejores evidencias de quién sí podría estar involucrado con el tren de Aragua y no esta cuestión de saco abierto, pues donde entra todo el mundo según el criterio actual del gobierno de Estados Unidos. No sé si nos quieres contar un poquito sobre eso que me parece Claro, genial. claro. En el primer grupo de deportaciones de venezolanos hasta Maiquetía, hasta Caracas, cuando le preguntan a las autoridades de los Estados Unidos, bueno, y en puntual, ¿quiénes son los que sí forman parte de esos grupos criminales? No, pues posiblemente todos, pero bueno, muestre algo, muestre los antecedentes, Sí, algo, y no mostraban nada. Resulta que en ese primer vuelo, cuando empiezan a tomarse imágenes de quiénes son los que están llegando, la misma ciudadanía en Venezuela comenzó a hacer una trazabilidad de las personas y comienzan a compartir imágenes y fotos de estas personas estando en Venezuela con armas de largo alcance, con armas bastante grandes, con fotos en los Estados Unidos también, tipo en pandilla, todo. sí, Y uno dice, bueno, si esto lo pudo hacer una población sin un recursos, ciudadano, con sí. poco internet, porque en Además, ¿no? Venezuela, además, exacto, el internet está supremamente limitado y aún así lograron hacer toda esa trazabilidad. Sí. ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos no muestre algo mínimo, no? Ahora, creo que también del otro lado podemos mencionar algunas cosas y obviamente guardando las proporciones del caso, porque pues ya es una interpretación muy personal, ¿no? Pero Mm. también hemos visto noticias de familiares que aseguran todo lo contrario, que la persona que fue deportada a El Salvador no tiene nada que ver con el Tren de Aragua, que es una persona, un trabajador, un migrante que pues estaba haciendo las cosas bien en Estados Unidos, que nunca se había involucrado con ninguna clase de delito. Y pues reitero, o sea, son familiares que salen a defender a la persona X o y pues que tocaría hacer una investigación también en ese caso de para determinar si sí o no,
pero es muy simpático ver también, o sea, lo mismo, es como de notar lo que estamos diciendo, y es que está entrando todo el mundo sin ninguna evidencia, sin ningún Ujú. criterio, y simplemente como por cumplir cifras y demostrar que se está haciendo algo, pero sin ningún criterio ni rigor, ¿no? Y acá quien puede terminar pagando los platos rotos, a pesar de que está, ahorita tú nos lo explicarás luego con más detalles en qué se beneficia El Salvador por esto, pero creo que quien puede terminar pagando los platos rotos luego va a ser precisamente El Salvador como Estado y, ¿por qué no? Quizás hasta el mismo presidente Bukele, ¿no? Pues Bukele, porque claro. Estados Unidos sabemos que no se acoge a todas estas instancias de justicia internacional, pero Ujú. El Salvador y Bukele sí podría estar metiéndose en problemas bastante graves. De hecho, creo que El Salvador continúa haciendo parte del sistema interamericano de derechos humanos, no estoy seguro, pero creo, a pesar de todas las críticas que han lanzado Bukele, creo que aún se mantiene, ¿no? Es un buen punto para analizar también allí, porque Bukele está arriesgándose tanto también. Sí, no, y que ya incluso, o sea, han surgido las mismas críticas dentro del país, dentro de El Salvador, porque también sectores de la oposición, obviamente, pues han salido como a cuestionarse todo esto que ha venido pasando en estos días, porque también, o sea, creo que no hay que ser experto en la materia para entender que Ujú. aquí está pasando algo supremamente irregular, donde primero se están deportando personas sin causas justificadas. ¿No? Se Ujú. están llevando a otro país que ni siquiera es el país de origen de esos Sí, ciudadanos. Y tercero, están siendo sometidos a unos procesos y a unas cuestiones carcelarias que evidentemente tienen sus connotaciones particulares y sin ninguna prueba. Entonces también es como algo que totalmente sui generis, ¿no? En ese sentido. ayer estábamos hablando sobre eso Sí, y era como un país puede adquirir una especie de servicios de outsourcing para sí, mantener secuestrado a unos deportados en otro país, en ajá. otro territorio. Pero bueno, ya llegaremos a ese tema. Creo que ya para cerrar el tema, pues en la parte jurídica, perdón, creo que no sobra resaltar que existe otra ley que también hubiera podido ser pertinente activar y que se ajusta mucho más a todo lo que está pasando, que es la Ley Rico de 1970, que fue creada pues en ese momento en Estados Unidos para combatir un concepto, reitero, más cercano a lo que vendría siendo el Tren de Aragua, que son organizaciones del crimen, valga la redundancia, organizado, que en su momento se hizo para combatir las mafias italianas, se habían organizado en Estados Unidos y empezaron a delictir de diferentes formas allí, pero que claramente sigue estando vigente, o sea, o se podría haber activado de una manera mucho más objetiva a lo que estamos viendo y por lo que estamos mencionando todo esto, ¿no? Este punto que tú tocas es importantísimo, sobre todo para las personas de Venezuela, que como dijimos están asumiendo unas posturas maniqueas, ¿no? O totalmente a favor o totalmente en Ujú. contra. Y por ejemplo, los que están totalmente en contra, básicamente caen en esa simpleza de, bueno, enfréntalo con los medios ordinarios, ¿no? Sabemos que es una amenaza gigantesca, pero no, enfréntalo normal, pues no se Sí, puede enfrentar así de forma regular. Sí, puedes tener críticas frente a la aplicación de la Alien Enemy Act, ujú. pero ¿por qué no? Entonces conoce, infórmate un poco más sobre esta ley RICO, que por cierto hay documentales en Netflix en las que explican cómo fue aplicada y su origen. Y pues desde la comunidad de venezolanos en los Estados Unidos, desde las autoridades, bueno, llamémoslas autoridades, Sí, sí, sí. Edmundo, Marian Corina, todo su equipo, pues intenten promover eso, sean propositivos, porque lo más importante es pues seguir manteniendo al gobierno Trump como aliado en esa lucha por la transición de régimen que esperan lograr en Venezuela. Eso es un tema importantísimo y fíjense que es algo que posiblemente puedan ver solo en nuestro canal, ¿no? En las noticias normales, ordinarias, no va a ser fácil que traten sobre estos puntos, sobre estos asuntos. Ahora, para seguirle dando claridad y forma a todo este asunto, yo creo que podemos ahora hablar de
algunas cifras, ¿no? Que nos dan mucho más contexto. Y es que según el mismo Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, al día de hoy, es decir, desde el 20 de enero, desde la posesión de Donald Trump hasta hoy que estamos a 19 de marzo, se han Sí. deportado más de 32.000 personas. Primer hecho significativo. Pero lo más preocupante es que 9.000 de esas 32.000 han sido migrantes que no tenían ninguna justificación para haber ser deportados. Es decir, estaban en situación de legalidad, no tenían ningún récord o antecedente criminal o estaban a espera de un fallo frente a su petición de asilo político. Es decir, muchas categorías que no ameritan en ningún sentido que se les dé ese tratamiento, ¿no? Es otra de las claridades importantes que queremos hacer. Actualmente está este punto que muchos de los que están a favor de la medida tomada por Trump repiten y es que, bueno, no, pero es que sí son ilegales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entraron de forma ilegal, ¿no? Pero recuerden que aún esos seres humanos, esos ciudadanos que ingresan por vía terrestre a los Estados Unidos, usualmente ellos mismos proceden a entregarse a las autoridades de los Estados Unidos y se inicia todo un proceso de solicitud de asilo, un refugio, a través de la figura a la cual la persona quiera acogerse, ¿no? Y ahí ya la línea de demarcación entre legal e ilegal ya no es tan clara, ¿no? Y por eso la importancia pues de una administración que sea eficiente, que invierta los recursos necesarios para poder lograr dar cuenta si estos 9.000 de verdad están involucrados o no en algún tipo de actividad delictiva o si desde Venezuela vienen ya con temas de actividades delictivas. Y para eso también es una de las críticas que estábamos haciendo. La Alien Enemy Act no te da herramientas. Como Claro. está actuando la administración Trump, no está aprovechando los posibles miembros del tren de Aragua, no están siendo utilizados para dejar mayor información, para hacer inteligencia, etcétera, y para poder precisamente prevenir esos nuevos miembros que van a venir llegando, porque Claro, pues ¿no? los... Intentar como un proceso verdadero de desarticulación de la organización, ¿no? Si ese es el verdadero problema. Ahora, Exacto. estamos de acuerdo en eso que acabas de decir, pero de pronto la audiencia no nos ha entendido bien, nos puede malinterpretar en este sentido. Y yo sí quiero aclarar algo, y es que nosotros no estamos a favor de desdibujar el conflicto o la verdadera amenaza que también reconocemos que existe en este momento y Así no es. solo en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, como tú lo mencionabas al inicio de este podcast, en Ecuador, donde sabemos que evidentemente hay emigrantes ilegales que al pertenecer verdaderamente a esta organización o otras más delictivas, sí llegan a nuestros países o a Estados Unidos a hacer actividades que no tienen nada que ver con migrar para construir una vida, para trabajar, para ser parte, integrarse a una sociedad de la mejor manera, a Ujú. respetar la ley. Claramente eso está pasando. No en ningún sentido queremos negarlo, Exacto. pero la invitación que nosotros hacemos con lo que les estamos contando es que el gobierno estadounidense debería ser riguroso, debería proponer Ujú. procesos de investigación para que haya unas causas, para que haya, digamos que unas evidencias para poder generar un trato ajustado al que se lo merece y al que no, pues no, evidentemente, sino respetarle los otros estatus de migración que le competen a esta persona. Entonces yo creo que va más por ahí si no nos habían entendido aún, ¿no? Correcto, sí, sí, ese es un llamado clave y la idea es precisamente intentar enfrentar esas amenazas de seguridad, reconociéndolas, porque aquí partimos de el hecho de que es una amenaza real, existe y cada vez crece más, pero también la idea es buscar medidas que de verdad atiendan a ese problema. Claro, Lucho, y no sé si te acuerdas, pero es tan real y estamos de acuerdo también con esa parte del discurso que mira lo que pasó el 29 de enero
cuando Trump Ujú, saca la ley Laken-Riley, ujú, después de lo que le pasó a esta muchacha que fue abusada, fue violada, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, siendo justos con nuestro discurso, no sé si fueron integrantes del Tren de Aragua o no, pero sí sí. termina siendo pues una muchacha que tiene que pasar por una situación bastante desafortunada por culpa o por el accionar ilegal delictivo de dos migrantes, ¿no? Venezolanos. Sí, 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 así Sí, fue, ambos. Pues en ningún punto han logrado demostrar vínculos de claro. que sean miembros de esa organización. Y pues en realidad la probabilidad es poca, ¿no? Porque estos grupos usualmente controlan temas de trata de blancas, también Ujú. todos este tipo de delitos. Entonces es raro de que vayan a cometer un abuso sexual, ¿no? Claro, claro, lo cual no Sí, minimiza la situación, ¿no? O sea, claro. hace parte de la gran problemática de migrantes que no llegan a respetar la ley, sino a hacer otro tipo de cosas. Y también evidentemente están los que llegan a servicio del Tren de Aragua a hacer unas Ujú. actividades ilegales específicas. Podríamos ir pensando posibles videos a futuros, Sí, análisis a futuro, porque este tema de la migración y de hombres migrantes jóvenes cometiendo abusos sexuales contra mujeres nativas es algo que ha despertado en debates muy hondos en Alemania también y muy hondos en frente a, bueno, Francia. sí, y es, bueno, cómo llevamos una política migratoria diferente. Pero bueno, ese es un tema que esperemos tratar luego. Y por qué no, invitando a alguna feminista también, como para que nos acompañe por acá. Claro, claro. Yo creo que ya para ir como aterrizando en el final de este podcast, Ujú, vámonos directamente al Salvador, ¿no? Y lo que tiene ujú. que ver con esta historia. Entonces, como ya les dijimos, los deportados, que en este caso vamos a hablar en una cifra promedio porque los medios de comunicación distan un poco en este sentido, están entre los 238 y 261 deportados venezolanos de Estados Unidos a El Salvador bajo la justificación que ya les hemos contado. Ahora, lo interesante de ver todo esto es que esto ocurre gracias a la firma, a la consolidación de un tratado bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el de El Salvador, donde se acordó que estas personas podían llegar aquí, más precisamente al SECOT, esta megacárcel que creo que ya hemos conocido por otros contextos, pero creo que ya está en el imaginario de muchos de ustedes, gracias a que El Salvador pues va a recibir un pago anual de casi 6 millones de dólares por tener a estas personas en esa cárcel. Y digamos que esto no es lo único para analizar acá. Lo interesante es que esto es una conveniencia de lado y lado. Y no solo porque Estados Unidos saque de su territorio a estas personas que cataloga como peligrosas, por lo que les hemos dicho, sino también porque en términos presupuestarios, digamos que es mucho más conveniente para los estadounidenses tenerlos en El Salvador o en otro país, veremos qué sigue pasando en este sentido, porque es más barato. Se ha llegado a calcular que un preso en Estados Unidos le llega a costar al gobierno entre 50.000 y 70.000 dólares al año, mientras que a través de este convenio solo le va a costar 30.000 dólares por persona. Viéndolo desde el paquete, pues es ahí donde se habla de los 6 millones de dólares anuales, ¿no? El cobro por cada uno de los deportados. Otra cosa muy importante para mencionar allí es que el sistema carcelario en Estados Unidos está represado, ¿no? Está ya llegando a unos límites de capacidad, por lo cual también es una necesidad resuelta a través de este sistema que han establecido con El Salvador. Y bueno, creo que aquí pues ya nos puedes tú como contar algunas cositas porque ya no lo venías como anunciando, ¿no? Y es que Bukele, Nayib Bukele, el presidente de este país, también podría tener muchos problemas por esto, ¿no? Sí, sí, pues yo estoy pensando sobre todo en el caso reciente de Rodrigo Duterte en Filipinas. Pues terminó como un héroe, sí, logró avances en términos de seguridad, de justicia Ujú. enormes, pero a pesar de eso y a pesar de que tiene un gobierno aliado, a pesar que la hija es vicepresidenta, es una cosa que dice mucho, no logró evitar su extradición hasta La Haya. Y pues actualmente está siendo
procesado pues por delitos, homicidios y todos estos casos que se habían reportado durante muchísimos años. Claro, Bukele está haciéndolo con un orden superior a lo que se practicó en Filipinas, pero igual el riesgo está allí grandísimo. Y más allá de eso, pues la tragedia humana, lo que estábamos hablando de cómo hoy día los países de la periferia, del hemisferio sur, ya no es que solamente cobramos por recibir basura de el norte que se ha visto, ¿no? Creo que es en Paraguay o no recuerdo ahorita bien qué país en América Latina reciben desechos tóxicos y bueno, y los acumula y pues recibe un pago por ello, ¿no? Y ahora entonces es un tema con humanos también en los que los países del hemisferio sur estamos cobrando pues por violarle un poquito los derechos a otros paisanos, ¿no? Entonces, bueno, muestra bastante bien lo sensible y lo delicado de este tema, pues que algún día esperamos cambiar. Y ya para cerrar, yo creo una cosa que también ha generado mucha conmoción dentro de sectores políticos, sociales, y acá antes que nada una salvedad. Primero, no se trata ni por un lado de desconocer la problemática de seguridad y todos los delitos, asesinatos que las maras han dejado durante muchos años en El Salvador, y por lo cual creo que el gobierno actual del que estamos hablando pues vio como una respuesta coherente todo lo que se está haciendo, principalmente a nivel carcelario, que son imágenes que yo creo que ya se han visto en todo el mundo, el tratamiento de los presos. Pero también pues creo que es importante, hemos escuchado algunas historias de personas que han caído también dentro de esas dinámicas, al parecer siendo inocentes y no teniendo ninguna relación con estas organizaciones. Pero creo que lo más relevante a relatar acá es que este trato también se le está extendiendo a ciudadanos de otros países, en este caso concreto a los venezolanos que fueron deportados allí al SECOT, porque también hemos visto imágenes en redes sociales de cómo fueron recibidos apenas llegaron a El Salvador. O sea, Uh -huh. apenas se bajaron del avión, ya fue un trato totalmente denigrante, como si fueran de verdad los peores criminales del mundo, y pueda que sí, como pueda que Puede que no. no. Creo que deja mucho que pensar y reflexionar si este es el procedimiento que se merece una persona cuando no se le ha determinado a través de la justicia si es un delincuente o no. Si lo es, creo que de pronto también otras personas, otros sectores, otras visiones políticas tendrían mucho que hablar, pero por lo menos nos sentiríamos satisfechos si nos Claro. dijeran si son delincuentes, ¿no? Y creo que ahí está otra vez el punto que queremos recalcar. Así es. No es solamente un asunto de derechos humanos, ¿no? Repetimos, es un asunto también de las mismas medidas y de las mismas políticas de seguridad efectivas para un país, ¿no? Entonces, Claro. bueno, esperemos que esta situación cambie y pues que el gobierno Trump y las lógicas Dodge y de gasto eficiente, todo esto, reconozcan también esos dilemas, digámoslo así. Y yo no puedo irme de acá sin aprovechar tu experiencia como internacionalista, que es mucho más amplia que la mía, y como experto en temas de seguridad, sí. Y también, sobre todo, para aprovechar a nuestra audiencia de Venezuela también. Y Ok. es lo siguiente, yo tengo una hipótesis y es que el gobierno Trump ya no sigue, ya no confía más en esta línea que le ha vendido reiteradamente desde su primera administración hasta esta segunda, Sí. la oposición venezolana y es, no, tranquilo, necesitamos es que tú te enfoques en sanciones, en procesos contra jerarcas máximos que logres capturar, circulares rojas, Ujú. amenazas a los grandes líderes, que con eso vamos a lograr el quiebre en alguna de estas figuras líderes, sobre todo en los líderes de las fuerzas militares, Sí. y con eso vamos a lograr la transición. Mi hipótesis es que yo creo que Trump ya dijo, bueno, esta gente como que no la tiene clara con eso y no está teniendo muchos resultados. Y quizás con esta medida la apuesta es a, bueno, generemos el caos máximo en Venezuela
devolviendo en parte a muchos de estos miembros del Tren de Aragua. Sí, Las disputas y las luchas se manifiesten al máximo allá entre ellos mismos, terminen de acentuar más esas luchas intestinas que, como te estaba comentando, la semana pasada el gobierno de Maduro también capturó, también detuvo y también inició un proceso contra el mejor amigo de su propio hijo, ujú, contra un político del partido, del PSUV. Ese político se llama Fidel Madroñero y lo procesan por temas con narcotráfico claro, también. Entonces, el mismo caso de Tarek el Aizami el también. Aizami. Ujú. Entonces, yo no sé hasta qué punto la apuesta a Trump es listo. Devolvamos a todos, pongamos la presión máxima de forma que todos vuelvan allá y que la lucha allá determine quién resulte victorioso y negociamos con el nuevo que resulte victorioso allí. No sé cómo la ves, si podría tener sentido, si ha tenido símiles en otros casos. A ver, espero poder abordar todo porque creo que más que una respuesta concreta es como que analicemos varias Ujú. líneas de pensamiento aquí, de análisis. Primero, yo creo que para que esta hipótesis, y creo que estoy de acuerdo con lo que estás tratando de plantear, primero implicaría una cosa, y es que a pesar de lo que piense cada uno de ustedes, si están a favor o en contra del régimen venezolano, estamos es hablando a nombre del gobierno de Estados Unidos. Si esto Sí. estuviera pasando, creo que implicaría que se ha aceptado que prácticamente es un narcoestado, que la vitalidad, o sea, la capacidad de existir actualmente de este régimen político depende de las ganancias, del dinero, de la financiación que estas actividades ilegales le pueda traer, debido a que pues también por su ineficacia institucional pues sabemos que han dejado marchitar otras fuentes de ingreso tan importantes que tenía el país anteriormente, como podría ser la explotación del mismo petróleo, que tienen suficiente, o sea, es el país con los yacimientos más importantes y grandes del mundo, si no estoy mal. Y evidentemente, pues también el aislamiento político que se han venido ganando en los últimos años, pues les ha cerrado muchísimas puertas también para poder mantener un estado como lo hacen los estados regulares, sin problemas algunos en el sistema internacional. Entonces, claramente creo que implicaría en primera instancia eso, que Estados Unidos ha reconocido esta situación, esta realidad, y que para más allá que generar una transición, en primera instancia están pensando en generar la caída, ¿no? Una caída de un régimen quitándole su vitalidad, su fuente de energía, que en este caso es el dinero que llega a través de actividades ilícitas, ilegales. Eso por un lado. Lo otro es que también hay que pensar mucho en por qué no ha pasado nada con la oposición o ese mensaje que desde hace años han intentado venderle al mundo, a la comunidad internacional, Estados Unidos, como tú mencionas, y deja mucho que decir, ¿no? Esto también es otra hipótesis muy grande que amerita muchísima investigación, evidencias, pero podríamos dejar sobre la mesa la posibilidad de que también esto sea una fachada, ¿no? Creo que es una hipótesis que se podría pensar desde dos puntos de vista. El primero, que creo que puede ser el más objetivo, que verdaderamente el control que tiene este régimen político de todas las instituciones del Estado y principalmente las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, la policía, evidentemente sí genera un control, un proceso de amenaza tan eficiente, tan directo contra la población venezolana, que en última la oposición política es muy poco lo que tiene que hacer, y creo que lo vimos en las últimas elecciones, los rumores, o bueno, no sé hasta qué punto sean rumores, sino evidencias de que incluso la misma María Corina Machado terminó herida por un proyectil de fuego en su abdomen, en su estómago, durante todas las protestas y todo lo que empezó a ocurrir allí. Entonces, pues claramente es muy complicado que una oposición pueda generar algún cambio significativo, una transición. Pero también estaría la otra línea, y es que podría ser una pantalla para mostrarle al mundo, a la comunidad internacional, de que evidentemente hay unos contrapesos, hay un balance, hay un Estado, hay un gobierno, hay una oposición que intenta hacer las cosas de manera diferente,
cuando simplemente pues todos están amalgamados bajo un sistema que podría ser este que mencionábamos al inicio, el delincuencial, y que todos de alguna manera u otra se están sirviendo de esto y lo que quieren es mostrar una especie de legalidad ante los ojos del mundo cuando pueda que sea un sistema que aún no conocemos bien, ¿no? Reitero, es una hipótesis que amerita mucha investigación para determinar si sí es así o no. Es una hipótesis, pero yo creo que cada vez y al comparar, vemos que tiene que haber, o creo que hay algunos elementos que hacen que este segundo escenario que nos comente sea altamente plausible. Nos preguntamos también, pero bueno, si Estados Unidos está diciendo que tiene un enemigo externo que lo invadió con otros países, con otros regímenes que Ujú. no llegaron hasta ese punto, Estados Unidos tomaba represalias hasta de forma militar, ¿no? Ayer estábamos hablando, por ejemplo, el caso Gaddafi, que Gaddafi, en un Al-Assad, momento Hussein, sí. exacto, y era tanto participar en la salida de estos regímenes como en su momento a Gaddafi al menos meterle miedo, ¿no? Con unos misiles allá al palacio. Y en este caso vemos que no, pero también vemos a una oposición que repite en todos los escenarios que no requieren apoyo militar, que ellos lo que menos quieren es una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela y uno se pregunta, bueno, puede que de verdad sean los líderes pacifistas o que no quieren deber favores luego a los Estados Unidos porque posiblemente se los cobre caros o qué sé yo, ¿no? Puede que haya muchas hipótesis allí, pero Igual, son igual las habría con qué pagar, ¿no? O sea, porque ahí está de la moneda de cambio que es el petróleo y hay exactamente. muchísimo. Es que exacto, es que por ningún punto, por ninguna arista que se mire, tiene lógica ese discurso tan anti-intervención. Y Ujú. por el otro lado, hasta las mismas formas, porque al menos cuiden las formas de cómo manejan ese discurso anti-intervención. Pero, por ejemplo, Guaidó en su momento, en el año 2019, creo, era hasta burlarse de una posible intervención de los Estados Unidos. Hay Sí, sí, un sí. video famoso en el que está él en un meeting a pocos días de haberse autoproclamado y la gente demandándole, solicita intervención, pide a los Marines y él de forma, no sé si con maldad, jocosa o qué, se comienza a reír y les dice, jajaja, ja, ja, ustedes quieren Marines, aquí el único Marín es este compadre mío, Carlos Marín, Sí, Carlos, sí, sí. tú te vas a andar entrando a plomo con los chavistas, Carlos. Entonces yo digo, no, esto ya no es normal, ¿no? Y por eso, aunque nos falte más investigación, yo diría que en el estado actual de las cosas estamos más en ese segundo escenario que tú nos pones de una oposición fachada frente a los intereses del régimen chavista. Pues lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces nuestros estimados oyentes, ya hemos Sí. tocado todos los puntos que habíamos traído para hoy. Fíjense que salieron puntos para un futuro también, entonces esperamos verlos por acá otra vez pronto, ¿no? Y No, Andrés, y esperamos muchas que puedas gracias por colaborar. haberse quedado todo este tiempo. Sé que es un formato que no es habitual para nuestros canales. Por lo usual, pues hacemos videos mucho más cortos, ¿no? Tratando de explicar temas muy importantes también, pero en un espacio de tiempo más reducido. Entonces, espero que esto les haya servido mucho. Creo que vale totalmente la pena que se hayan quedado hasta el final porque estoy seguro que han recibido información que en ningún medio de comunicación han podido obtener sobre esta coyuntura específica y de verdad, al igual que tú, estoy de acuerdo, espero que esta no sea la primera vez. Yo por lo menos en mi canal espero volverte a tener en futuras ocasiones y me gusta tanto este formato que espero que también se convierta habitual con otros amigos, otros colegas que también respeto mucho y considero que pueden venir a enseñarnos mucho. Entonces, Lucho, la puerta de mi canal está abierta para ti cuando quieras. Igual por acá, muchísimas Y un gracias, saludo Andrés. también a toda tu audiencia. Gracias por el apoyo que nos dieron a esta colaboración. A la mía les aconsejo que vayan a tu canal
canal. Estoy seguro que también se van a nutrir de mucha información y pues también me atrevo a invitar a tu audiencia a que vengan al mío. Aquí debajito está la información de cada uno para que nos busquen. Bienvenidos y gracias por todo su apoyo. Así es, en términos de seguridad, diría yo meto las manos en el fuego Gracias. por los contenidos de Andrés. De verdad, sé que no puedo nombrar otros canales, pero sé que hay muchos canales en habla hispana, española, que tratan temas de seguridad, análisis políticos, todo esto, pero creo que el de Andrés está haciendo un trabajo riguroso. Gracias. Y se puede convertir en pionero en Colombia. Entonces, ojalá así sea. Igual el tuyo también es excelente. Les deseamos lo mejor y los esperamos ver pronto. Vale, que estén bien. Chau, chau. Chao, chao. Un abrazo.